Esta es nuestra clase de tejido glandular exócrino y endocrino, tanto en lo que se refiere a su estructura como a su histofisiología. Nosotros sabemos que tenemos dos tipos de epitelio, el epitelio de revestimiento que recubren o tapizan las estructuras o los conductos, que es un tema que estuvimos ahondando en la clase de la semana anterior, y el epitelio glandular, que es un epitelio capaz de secretar y de liberar sustancias. Continuando con nuestro tema de clase, que es el tejido epitelial glandular, veamos unos conceptos básicos. ¿Qué es una secreción? O sea, ¿qué es la secreción como función? Es un proceso a través del cual las moléculas de pequeño tamaño son captadas y transformadas mediante biosíntesis celular en productos más complejos que luego van a ser liberados por la célula. ¿Y qué son las glándulas? Son acúmulos de células especializadas en la secreción. ¿Dónde se originan las glándulas? La mayor parte se origina durante la fase embrionaria en forma de evaginaciones tubulares. ¿A partir de qué? De epitelios que revisten las cavidades. Según estas formaciones pierdan o no su conexión con la superficie, se van a diferenciar en glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas van a ser infiltradas por abundante cantidad de vasos sanguíneos que forman una trama densa de capilares. Y acá nosotros tenemos un dibujo que nos explica muy bien el origen de las glándulas, ¿verdad? Fíjense de arriba para abajo. Arriba encontramos el epitelio, está señalado con una flecha de color amarillo. En este epitelio algunas células se van transformando para ser células secretoras. Fíjense ustedes las células de color naranja. Estas células de color naranja pueden quedarse dentro del epitelio, fijémonos en la segunda hilera. Pueden quedarse dentro del epitelio como células individuales y se van a transformar en células caliciformes. Pueden quedarse dentro del epitelio entre las demás células epiteliales como un grupo de células glandulares, que pueden ser de 4, de 5, de 6, de 8 células. Un grupo, no una sola célula como la caliciforme. Y ahí van a formar lo que se llama glándula intraepitelial, que es lo que estamos viendo en nuestra tercera línea. Después, las células pueden pueden dividirse estas células y a medida que se dividen se van profundizando hacia abajo, hacia el tejido conjuntivo. Adquieren una luz, se dan cuenta, ¿va? Que primero forman un grupo compacto de células. Eso estamos viendo perfectamente bien en la segunda hilera. Se van profundizando y luego adquieren una luz, fíjense la luz. Y entonces ahí se va a formar la glándula exócrina. La glándula exócrina va a tener una parte secretoria que nosotros estamos viendo en la parte inferior de nuestro dibujo con una flecha marcada de color amarillo y va a tener un conducto o una zona de comunicación con el exterior que en nuestro esquema está marcado está marcada esta zona con una flecha de color verde. Otros grupos celulares que están diferenciándose en células glandulares van a también profundizarse en el tejido conjuntivo, pero al profundizarse no van a eliminar su unión con el epitelio superficial, que es lo que estamos viendo abajo a la derecha. Se van a separar totalmente del epitelio superficial. Y estas son las que van a ser las glándulas endocrinas. ¿Y dónde van a secretar su producto las glándulas endocrinas? En vasos sanguíneos. Ellas van a ser invadidas por una gran cantidad de vasos sanguíneos, de vénulas, de capilares, y es ahí donde van a verter sus secreciones. No a la superficie epitelial,
como la glándula exócrina que recién estuvimos viendo. Entonces, en vista de lo que estuvimos viendo recién, nuestras glándulas se dividen en exócrinas, son las que liberan su producto de secreción por medio de un sistema de conductos que se abren en la superficie externa o interna, ¿verdad? Depende de qué órgano estemos hablando. Y endócrinas son las que liberan su producto de secreción a la sangre o a la linfa. Y esos productos de secreción se denominan hormonas. Vamos a comenzar entonces con las glándulas exócrinas. Miren qué lindo dibujito tenemos acá. Está mostrándome una glándula exócrina con la flecha amarilla. Yo estoy señalando la parte secretora, el adenómero de esa glándula. Y con la flecha blanca el conducto excretor. ¿Y a dónde va esa secreción? Al exterior. ¿Se dan cuenta? La secreción la estamos viendo pintada de un color celeste. Estas glándulas entonces eliminan sus productos de secreción a través de conductos excretores. ¿Qué ejemplos tenemos? Las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias, las glándulas del tubo digestivo, hígado, páncreas, glándulas salivales. A la derecha nosotros tenemos un adenómero secretor, ¿verdad? Vemos en verde las células secretoras y vemos teñidas de color lila las células que tapizan el conducto excretor que va a conducir esa secreción al exterior. Existen dos tipos de secreción, la constitutiva y la regulada. Veamos las características de la constitutiva. Ahí tenemos una imagen a la derecha donde estamos viendo las vesículas con el material a ser excretado y que va a unirse al plasmalema. Esta secreción constitutiva tiene características de proceso continuo. El material sintetizado se libera del complejo de Golgi. ¿En qué? En vesículas. Y esas vesículas luego se van hacia la superficie para liberar su contenido por exocitosis. Incorporan su membrana al plasmalema, o sea, no se pierde membrana. Y el vaciamiento de las vesículas no requiere estímulos externos, un proceso, como dijimos, continuo. Así vemos nosotros la liberación no regulada ¿de qué? De factores de crecimiento y componentes de la sustancia fundamental y el plasma sanguíneo. La secreción regulada se observa en células especializadas. Liberan productos específicos y los gránulos de secreción se vacían ¿cómo? Por una reacción a una señal específica. Estas células suelen mostrar grandes vesículas secretoras visibles con el microscopio óptico. Acá abajo estamos viendo la secreción constitutiva a la izquierda y la secreción regulada a la derecha. Acá nosotros tenemos una célula de secreción exócrina serosa, la microscopía electrónica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar estos gránulos secretorios. ¿Ven qué bien se ve? Vemos también el Golgi y un importante retículo endoplásmico rugoso, además moderada cantidad de mitocondrias. Así como algunas tienen secreción serosa, como la que estuvimos viendo recién, otras células exócrinas o glándulas exócrinas secretan mucina. Nosotros estamos viendo acá el ejemplo de la célula caliciforme. Fíjense, a la derecha arriba tenemos un esquema, un dibujo de una célula caliciforme que nos muestra su extremo apical abombado, lleno de gránulos de mucinógeno y la parte inferior, el tercio inferior de la célula que es angosto con un citoplasma donde se halla el núcleo y la mayoría de los orgánulos. Abajo a la derecha sí tenemos una microscopía que nos muestra esta célula con sus gránulos de mucinógeno, la exocitosis de los mismos y en la parte de abajo de la célula estamos observando el núcleo. A la izquierda tenemos una microscopía electrónica de esta misma célula. Fíjense ustedes los gránulos de mucina en la superficie vaciándose, ¿verdad? Donde también en esa superficie se hallan microvellosidades
Y en el tercio inferior angosto de esta célula encontramos el núcleo, el Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, en fin, la gran mayoría de las organelas celulares. ¿Cuáles son los mecanismos que usa la célula para liberar su secreción exócrina? Tenemos tres tipos: la merocrina, la apocrina y la holocrina. Estos tres dibujos esquemáticos son fabulosos para ver las características. En la merocrina, fíjense, vemos el producto de secreción que es eliminado por la célula sin destrucción de la célula. Es una liberación perfecta sin pérdida de componentes de la célula. En la secreción apócrina hay una pérdida del tercio superior de esa célula que contiene la secreción. Y en la secreción holocrina hay pérdida total de la célula, con, por supuesto, la secreción que está dentro de esas células que se van perdiendo. Entonces, ¿cómo es nuestro baile? La secreción merocrina, hay liberación del producto de secreción, manteniéndose intacta la membrana celular. No hay discontinuidad de la membrana y un ejemplo, células acinares del páncreas. Nuestro ejemplo está allá arriba, el dibujito esquemático. Luego tenemos nuestra secreción apócrina. Ahí se libera el citoplasma o se decapita el citoplasma apical que contiene muchos gránulos secretorios. Este es un tipo de secreción que usa la glándula mamaria lactante. Y por último tenemos la secreción holocrina, donde se libera un gran volumen celular o toda la célula. Es una muerte celular programada. Un ejemplo de secreción holocrina la encontramos en la glándula sebácea. Entonces, mecanismo de secreción, mecanismo de liberación de la secreción de las glándulas exócrinas, merocrina, apócrina y holocrina. Muy bien. Ahora que vimos estos conceptos generales, vamos a empezar a clasificar nuestras glándulas exócrinas. ¿Ok? Vamos a empezar a clasificar. Hay muchas clasificaciones y todas vamos a ir usando y viendo. En primer lugar, según su origen, las que derivan del ectodermo, ¿verdad? Como las sebáceas, sudoríparas, mamarias y ceruminosas. Y las que derivan del endodermo se originan del revestimiento de la vía respiratoria y digestiva. Según el número de células, unicelulares y multicelulares, primera clasificación. Según la calidad de su secreción, serosas, mucosas y mixtas. ¿Ok? Estas son los primeros tips de clasificación de las glándulas exócrinas. También podemos clasificar las glándulas exócrinas según su porción, la forma que tiene su porción secretora o adenómero. Puede ser tubular, alveolar, acinar o una mezcla túbulo-alveolar. Y también según el grado de complejidad de sus conductos excretores. Glándulas simples, ramificadas y compuestas. Vamos a ir viendo cada uno de estos ítems en detalle para que les sea mucho más fácil. Vamos a ir viendo los detalles de nuestra clasificación. Primera clasificación, según el número de células. Podían ser unicelulares o multicelulares. Unicelulares, las células caliciformes que ustedes ya conocen. Ahí tenemos un dibujito del libro de ustedes que me muestra la célula caliciforme típica y a la izquierda tenemos un corte de tubo digestivo donde la flecha amarilla me está mostrando la célula caliciforme. Vemos el citoplasma de estas células teñido de este color porque esta es una coloración de paz, o sea, glándulas unicelulares, células caliciformes, no se olviden. Luego tenemos las glándulas multicelulares. Todas las células de la capa epitelial son secretoras del mismo tipo y todas vierten su secreción al exterior. Por ejemplo, el estómago. El epitelio del estómago se llama por eso lámina epitelial secretoria. Y acá tenemos un corte histológico que nos muestra el epitelio superficial del estómago, que está teñido también con un paz. Y fíjense que todas las células, una al lado de la otra,
tienen la misma secreción en su citoplasma apical, que por eso se tiñen con el PAS. Entonces, cuando vemos así, estas no son células caliciformes una al lado de la otra, no. Estas son células epiteliales secretoras una al lado de la otra. Y esto se llama lámina epitelial secretora, igual a mucosa gástrica, con coloración de PAS. Segundo ítem de clasificación. Ya vimos unicelulares y multicelulares. Ahora, otro ítem. Según la calidad de la secreción de sus adenómeros. Puede ser mucosa, serosa o mixta. La secreción, el tipo de secreción. Acá tenemos 3 adenómeros. El adenómero mucoso, el seroso y el mixto. El mucoso, fíjense, tiene una luz bastante amplia, tiene sus células alargaditas, ¿verdad? Tiene los núcleos hacia la base y alargados como aplastaditos, y las vesículas secretorias se ven en los 2/3 apicales de la célula. La glándula serosa tiene una luz más pequeña, las células no son tan altas, el núcleo es redondeado y suele estar en el tercio medio de la célula y se ven los gránulos secretorios. Y luego tenemos la mixta, que es una combinación de ambas. Generalmente, estos adenómeros mixtos presentan en su periferia la porción secretoria serosa, en lo que se llama semilunas de Januzzi. Pero la secreción de estas células también se produce en la luz del adenómero. ¿A qué le llamamos adenómero? Acá tenemos un adenómero, ¿ven? Le llamamos a un conjunto de células epiteliales que se disponen de manera característica en cada glándula y elaboran productos de secreción. La parte de abajo estamos viendo, ven que tiene un color cuyas células están teñidas de amarillo y de rosado. Eso es un adenómero. Lo que está arriba es el conducto excretor, que está tapizado por unas células que están pintaditas de rosado. Entonces, ¿qué es el conducto excretor? Es un conjunto de células epiteliales que se disponen formando un conducto a continuación del adenómero. ¿Y para qué sirve? Para transportar la secreción del adenómero al exterior. Entonces, adenómero y conducto excretor. El conjunto de los adenómeros y conductos forman las glándulas exócrinas. Ahí nosotros tenemos a la derecha una glándula exócrina. ¿Ven? Me están señalando los conductos y me están señalando los adenómeros en una glándula exócrina. ¿Qué dijimos? Que los adenómeros pueden ser serosos, mucosos y mixtos. ¿Ok? Bueno, vimos el esquema de cómo era. Ahora veamos la histología de los adenómeros. Acá tenemos, miren qué lindo se ve. Veamos abajo, a la izquierda. Hay un adenómero que está encerrado en un círculo amarillo, ¿verdad? Y cuya luz está señalada con flecha blanca. Ese adenómero es mucoso. ¿Ven el citoplasma claro? Muy, muy claro. ¿Por qué? Porque está lleno de mucina. ¿Y dónde están los núcleos? En la base y son alargaditos. Este es un típico adenómero mucoso. Estamos. Vayamos al medio. La imagen del medio. Dentro de nuestro círculo amarillo tenemos un adenómero seroso. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? El citoplasma del adenómero tiene dos colores, en este caso, por ejemplo. Tiene un color basófilo y un color acidófilo. Basófilo, el citoplasma, y lo acidófilo son los gránulos secretores de proteína. Además, ¿qué tenemos? Los núcleos. Comparen los núcleos de este adenómero seroso con el adenómero mucoso que está a la izquierda. Los núcleos son grandes, redondeados y están entre el tercio medio y el tercio basal de la célula. Entonces, ¿esto qué es? Un adenómero mucoso, seroso. Muy bien. Vayamos a la derecha. Dentro de nuestro círculo amarillo tenemos otro adenómero, pero hay una zona señalada con la flecha amarilla que es totalmente mucosa.
pero como a punta de flecha hay una zona en la parte externa, como una media luna, como un sombrerito, que es de carácter seroso. Entonces, este es un adenómero mixto. Mixto. Arriba, nuestra imagen de arriba, que tenemos nuestras flechas amarillas, nos están señalando dos adenómeros mixtos. Tienen una gran cantidad de células de secreción mucosa con citoplasma muy clarito y tienen medialunas cerosas en la superficie externa de las mismas. La siguiente clasificación es según la forma que tiene ese adenómero. Lo que vimos recién fue según lo que secreta, seroso, mucoso y mixto. Ahora, según la forma, porque tienen formas diferentes, pues. Entonces, según la forma, puede ser tubular, parece un tubo de ensayo, como en el número 1. Acinar, como en el número 4, tiene una forma de acino. No está acá el alveolar, vamos a ver enseguida. Pero estas porciones secretorias tubulares pueden ser también ramificadas o no. Entonces, nosotros vamos a ver tubular simple, un solo túbulo. Tubular ramificada simple quiere decir que tiene 3 túbulos, por ejemplo, o 4, ¿verdad? Se ramifica. Tubular simple enrollada, que es un solo túbulo, pero se da la vuelta alrededor de sí mismo. Puede ser acinar simple, de forma acinar, pero ese acinar puede ser también ramificado, como tenemos en el número 5. O sea, fíjense, solamente todas estas unidades tienen un solo conducto excretor. Se dan cuenta que está teñida las células de los conductos excretores de 1, 2, 3, 4 y 5. Esas células están teñidas de color lila. Tienen un solo conducto excretor. ¿Se dan cuenta? Entonces, los adenómeros pueden ser tubulares, acinares, alveolares y pueden ser simples o ramificados, ¿ok? Pero siempre en este caso teniendo un solo conducto excretor. Vamos a ver que también puede haber más de un conducto excretor, pero es en este caso un solo conducto excretor. Y acá les vuelvo a mostrar lo mismo. El adenómero puede ser tubular, acinar o alveolar. Tubular, fíjense, simples cuando tienen una sola dilatación adenomérica. Por ejemplo, simple tenemos acá, fíjense en nuestro dibujo arriba, tubular simple, ¿verdad? Alveolar simple y acinar simple. ¿Cuál es la diferencia entre alveolar y acinar? El alveolar, los adenómeros alveolares tienen células mucho más bajas y la luz es mucho más amplia que las estructuras de los adenómeros acinares, donde las células son más altas y la luz es menor. Arriba tenemos entonces las glándulas tubulares, alveolares y acinares simples, no se ramifican. Y abajo tenemos simples ramificadas. ¿Por qué son simples? Porque tienen un solo conducto excretor. Y son ramificadas, ¿por qué? Porque vemos más de un túbulo, más que un alvéolo y más que un acino, ¿se dan cuenta? Pero todos desembocan en un solo tubo excretor, túbulo excretor. Entonces por eso se llaman simples. Entonces pueden ser tubulares simples, alveolares simples, acinares simples o tubulares simples ramificadas, alveolares simples ramificadas y acinares simples ramificadas. Muy bien. Vamos a ver según su conducto excretor. Ya vimos según la forma de su adenómero. Ese adenómero desemboca en un conducto excretor. Estuvimos viendo que el conducto excretor podía ser uno solo, ¿verdad? Entonces se llamaba simple, pero si el conducto excretor se dividía, se llamaba compuesta. ¿Se dan cuenta? Nosotros vimos ramificadas simples, pero no eran compuestas. ¿Por qué no eran compuestas? Porque esas ramificadas desembocaban en un solo conducto excretor. Tiene que desembocar en su propio conducto excretor, que está dividido, como en este caso que nosotros tenemos a la derecha,
que tenemos el conducto excretor principal y que está dividido en 3 conductos excretores. Entonces ahí sí esa glándula exocrina va a ser compuesta. ¿Se dan cuenta? Y ahora compliquémonos un poco entre la forma de los adenómeros y los conductos excretores. Vamos a complicarnos. A ver, ¿qué tenemos? Primero las simples. Empecemos, simple. ¿Qué era simple? Un solo conducto excretor. Podrían ser simples tubulares, simples alveolares y simples acinares. ¿Ok? Alveolares, acinares y tubulares era forma del conducto, forma del adenómero. Y simples, ¿por qué? Un solo conducto excretor. Después teníamos el segundo grupo, simples ramificadas. ¿Ok? Sigue siendo un solo conducto excretor. Lo que se ramifica son los adenómeros. Entonces tenemos tubulares simples ramificadas, alveolares simples ramificadas, acinares simples ramificadas. ¿Se dan cuenta que esas ramificaciones todas desembocan en un solo conducto excretor? Por eso es simple la glándula. ¿Ok? Estos son ejemplos de glándulas simples. Y después, si ese conducto excretor se ramifica, entonces tenemos las glándulas compuestas, que es nuestro tercer escalón de abajo. Fíjense, ahí tenemos las tubulares compuestas. ¿Ven? Muchos conductos excretores. Las alveolares compuestas. Y las acinares compuestas. Tienen muchos conductos excretores. O sea, su conducto excretor principal se ramifica. Entonces, al ramificarse, la glándula ya es compuesta. Si no se ramifica, si hay un solo conducto excretor, nuestra glándula es simple. Les repito lo mismo para que sea fácil, para que entiendan bien. La 1, fíjense, tenemos tubular simple. La 2, tubular simple ramificada. Tubular simple enrollada la 3. La glándula marcada con 4, acinar simple. Número 5, acinar simple ramificada. Todas tienen un solo conducto excretor. En el grupo de abajo todas son compuestas. ¿Por qué todas son compuestas? Porque ese conducto excretor principal se divide. Hay más de un conducto excretor. Entonces, si en este tipo de conductos excretores las glándulas son tubulares, le vamos a llamar tubular compuesta. Si las glándulas tienen forma acinar, le vamos a llamar acinar compuesta. Y después, si tiene forma alveolar, alveolar compuesta. Y si son mezclas, le vamos a llamar túbulo acinar compuesta o túbulo alveolar, de acuerdo a la forma de los adenómeros que la están componiendo. Todas estas estructuras que estuvimos viendo se juntan y forman las glándulas exócrinas. Y, por ejemplo, el páncreas. El páncreas es una glándula exócrina y una glándula endocrina también, porque tiene zonas de secreción endocrina y zonas de secreción exócrina. Entonces, vamos a ver cómo se organizan esas glándulas exócrinas de gran tamaño. ¿De qué están constituidas esas glándulas exócrinas? Están constituidas de todos esos adenómeros que estuvimos viendo, de todos esos conductos excretores que estuvimos viendo, de tejido conjuntivo, de vasos, etcétera, etcétera. Todos esos son los constituyentes de una glándula exócrina. Estas glándulas exócrinas están rodeadas por tejido conjuntivo que le forman lo que se llama cápsula. De la cápsula se meten bandas de tejido conjuntivo que dividen el interior de esa glándula en lóbulos. Y de esos tabiques vuelven a entrar fragmentos finos de tejido conjuntivo, tabique finito, y le vuelve a dividir al lóbulo en lobulillos. Y esos lobulillos son los que están constituidos por los acinos, alveolos, túbulos, conductos, etcétera, etcétera. El estroma es el tejido conjuntivo en toda glándula y su parénquima es la porción epitelial glandular de la glándula. Acá nosotros tenemos un corte de una glándula exócrina. Esta glándula exócrina está constituida por una cápsula. Fíjense allá arriba, dice cápsula. Toda está rodeada por un tejido conjuntivo. Cápsula. De la cápsula salen ramas de tejido conjuntivo que la subdividen en lóbulos. Ahí tenemos lóbulo. Abajo está escrito
la palabra lóbulo. Ese es un lóbulo. Y de esas tabiques vuelven a salir nuevos tabiques más finitos que dividen el lóbulo en lobulillo. Nosotros estamos viendo ahí encerrado en un círculo verde un lóbulo y un lobulillo. O sea, el lóbulo está constituido por lobulillos. ¿Ok? Los tabiques son de tejido conjuntivo. ¿Ok? Entonces, el estroma es todo lo que estamos viendo acá de color acidófilo, el tejido conjuntivo. Y el parénquima es todo lo que estamos viendo más basófilo, ¿verdad? Que es la porción epitelial glandular, ¿verdad? Y dentro de esa porción epitelial glandular, nosotros vamos a encontrar adenómeros y vamos a encontrar conductos excretores. La flecha verde me está mostrando los conductos, uno de los conductos excretores. El resto son acinos o adenómeros secretorios. Habiendo visto todas las características fundamentales de las glándulas exócrinas, vamos a ver algunos conceptos fundamentales de las glándulas endócrinas, en general nada más, porque más adelante en nuestro programa nosotros tenemos el estudio de las glándulas endócrinas en especial. Tenemos que saber que la coordinación de las funciones de los distintos órganos y tejidos de los mamíferos están mediados por dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Fíjense la importancia del sistema endocrino. Y este sistema endocrino está constituido por células endócrinas individuales, por tejido endocrino que no forma órganos, sino parte de un órgano, y glándulas endocrinas que forman un órgano completo. Las glándulas endócrinas, ¿qué son? Son órganos muy vascularizados, que están separados de otras estructuras. No tienen conductos excretores, pero sí tienen muchos capilares fenestrados, que son los lugares a donde las células secretoras van a expulsar su secreción. Las glándulas endócrinas principales, ¿cuáles son? La hipófisis, la pineal, la tiroides, paratiroides, suprarrenales, testículo, ovario y placenta. Todo esto nosotros más adelante en el segundo semestre vamos a estudiar en detalle, órgano por órgano. Como dijimos, algunas glándulas son glándulas independientes, como la hipófisis, pineal, tiroides, paratiroides, suprarrenal, etcétera, etcétera, que les cité. A veces este tejido glandular forma parte de otro órgano, alquila una porción de un órgano para situarse. ¿Cuál sería nuestro ejemplo? Los islotes de Langerhans del páncreas. Ahí tenemos una imagen abajo a la izquierda donde vemos acinos o adenómeros serosos del páncreas y una zona redondeada llamada islote de Langerhans donde están las células secretorias endocrinas. Ese es el órgano endocrino del páncreas, la parte endocrina del páncreas. Y también tenemos un tejido endocrino que toma lugar en otro órgano, como por ejemplo a la derecha nosotros tenemos un corte de testículo. Ahí estamos viendo los conductos seminíferos y entre los conductos seminíferos, la flecha amarilla me está señalando grupos de células. Esas células se llaman células de Leydig y secretan testosterona. O sea, forman parte del testículo. Entonces, esos son los tejidos endócrinos, que no forman un órgano como sería la hipófisis, la tiroides, la suprarrenal. Y hablando de secreción, acá también en las glándulas endocrinas, en las células endocrinas, esa secreción puede ser endocrina. ¿Qué significa endocrina? Que la secreción alcanza el torrente circulatorio. Nosotros tenemos abajo a la derecha el dibujito de la secreción endocrina. Esa célula secreta y esa secreción se va a la sangre para ir a lugares distantes. Puede ser parácrina. Tenemos nuestro dibujito en el medio con el fondo verde. La célula secreta y esa secreción afecta la célula que está en su vecindad. O sea, su célula diana está en su vecindad. Y después tenemos la secreción autocrina. La célula diana es la propia célula secretoria, como la estamos viendo hacia la izquierda de nuestro esquema. O sea, la célula secreta una hormona y esa hormona estimula otra vez a la misma célula que la secretó.
Entonces, como estuvimos viendo, para que esas secreciones hormonales afecten a otras células, tiene que haber una comunicación intercelular, ¿verdad? Esa comunicación se realiza a través de mensajeros químicos o moléculas de señal. Estamos viendo en nuestro esquemita de arriba lo que es una molécula de señal, ¿ok? Que sale de la célula señal y va y se une al receptor de la célula diana. Esos son receptores que están separados. A veces el receptor y la molécula ambos están en la superficie de la célula y requiere una unión más estrecha, más próxima, como estamos viendo abajo, donde la molécula de señal de la célula señal está en su membrana y la molécula receptora de la célula diana también está en su membrana y se requiere la unión de ambas moléculas, o sea, un contacto estrecho para que exista una estimulación. La molécula de señal es una sustancia química sintetizada por células con la finalidad de influir sobre la actividad de otras células del mismo organismo. Estas moléculas pueden ser proteínas, péptidos, aminoácidos, esteroides, derivados de ácidos grasos, nucleótidos, catecolaminas, óxido nítrico, CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Estas sustancias pueden transferir su señal de una célula a la otra por varios mecanismos, por nexos, por moléculas unidas a la membrana celular que transfieren su señal a otras células mediante un contacto directo, como son los linfocitos T, que es lo que estuvimos viendo en nuestra imagen de arriba, y por moléculas de señal liberadas por exocitosis. Estas moléculas de señal liberadas por exocitosis pueden ir por la sangre o afectar a células vecinas o afectar a la misma célula en un mecanismo autócrino. Existen muchos tipos de moléculas de señal según la distancia que tienen que migrar desde la célula efectora hasta las células diana. Por ejemplo, están los neurotransmisores. Estos tardan milisegundos en llegar a la célula diana. Después están los mediadores locales que actúan en forma parácrina o autócrina. Su periodo es del orden de segundos para llegar a la célula diana porque está ahí mismo la célula. Después están las hormonas que se van a células dianas lejanas, tarda más. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias químicas que son sintetizadas por células y que son enviadas a la sangre para ser transportadas a sitios bastante alejados. ¿Y cuál es su finalidad? Influir sobre otros tipos celulares. Y hablando de los receptores. Las hormonas alcanzan la sangre hasta llegar a las células diana o células blanco. Y la acción selectiva de estas hormonas, ¿de qué va a depender? De los receptores que tienen las células. Estos receptores son sitios de unión en la superficie de la célula o dentro de ella. Dentro de ella puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo. Y son moléculas integrales de membrana. Los receptores pueden estar compuestos de una proteína, de una glucoproteína o de un polisacárido. Y los receptores presentan gran afinidad a sustancias específicas llamadas ligando. Hay un ligando para cada receptor. Ahí arriba estamos viendo receptores de superficie celular en verde, ¿verdad? Y después receptores intracelulares. Estamos viendo ahí un receptor intranuclear, pero también el receptor puede estar en el citoplasma. El número de los receptores puede estar en una célula, que puede ser unos pocos a 100.000, imagínense, por una célula. Está en relación con su capacidad de respuesta y con su diferenciación celular. No son moléculas estáticas, se mantienen en un equilibrio dinámico y su ritmo de síntesis e inserción en la membrana está predeterminado. Cada célula puede tener diferentes tipos de receptores, esto es muy importante, pudiendo reaccionar frente a los cientos de tipos distintos de moléculas de señal que llegan por el líquido extracelular y el torrente sanguíneo. ¿Qué va a producir la unión de la molécula señal con el receptor? Cuando se produce esa unión, va a haber variaciones alostéricas de la conformación del receptor y la iniciación
de procesos moleculares que van a generar una respuesta. Las glándulas endocrinas también se clasifican según su tipo de secreción. Pero acá nosotros tenemos dos tipos, las secretoras de esteroides y las de polipéptidos. Las secretoras de esteroides utilizan el colesterol para fabricar su esteroide. ¿Y quiénes son las que secretan esteroides? Los testículos, ovario y corteza suprarrenal. En la sangre se unen a proteínas transportadoras, o sea, toman el ómnibus para ir por la sangre hasta los órganos diana. Las secreciones de polipéptidos. ¿Quiénes secretan polipéptidos? Otro tipo de glándulas como el hipotálamo, la hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas. Estas en general, a excepción de la tiroides, son hormonas hidrosolubles, no necesitan transporte en el torrente sanguíneo, se van sin transporte, excepto la hormona tiroidea, como les dije, que sí tiene proteínas transportadoras. Entonces, dos grupos de secreción de esteroides y secreción de polipéptidos dentro de las glándulas endocrinas. Miremos algunas características de las glándulas endocrinas o de una célula mejor endocrina que es secretora de esteroides. ¿Qué tiene en su microscopía electrónica? Esteroides, acuérdense. Poco retículo endoplásmico rugoso, escasos ribosomas libres, pero sí gran cantidad de retículo endoplásmico liso, un gran complejo de Golgi, muchas mitocondrias y gotas de lípidos con ésteres de colesterol y triglicéridos, porque a partir de ahí van a formar sus hormonas. Estas células no van a almacenar la hormona terminada. El primer paso para la síntesis de hormonas esteroideas, tiene lugar ¿dónde? En la mitocondria. En la membrana externa de la mitocondria con una enzima que escinde la cadena lateral del colesterol. Continúa su síntesis en el retículo endoplásmico liso. Y el factor más importante para la liberación es la estimulación de la síntesis. La liberación es automática y probablemente lo sea por difusión. Y acá nosotros tenemos un esquema de una célula endocrina que secreta hormonas esteroides. ¿Qué tiene? Gotas de lípido, ¿verdad? Tiene lisosomas, tiene mitocondrias. Su retículo endoplásmico rugoso es muy pequeñito, ¿verdad? Pero su retículo endoplásmico liso y su Golgi son muy prominentes. Aquí nosotros tenemos una microscopía electrónica de una célula secretora de esteroides. ¿Qué vamos a ver? Tiene mucho retículo endoplásmico liso, tiene mucho Golgi, ¿ven? Tiene lisosomas. Su retículo endoplásmico rugoso, fíjense ustedes que es pequeño, no está muy desarrollado. Tiene muchas mitocondrias y tiene muchos gránulos de lípidos. No se olviden que a partir de esos lípidos, colesterol y triglicéridos, ellos fabrican las hormonas. Ahora veamos cómo son las células endocrinas que secretan proteínas. Estas células comparten muchas características de las glándulas exócrinas secretoras de proteína, como esos adenómeros secretores del páncreas, por ejemplo. En la microscopía electrónica, ¿qué van a tener estas células? Un RER menos abundante que lo que se encuentra en la secreción exócrina, pero mucho más abundante que lo que se encuentran en las células endocrinas que secretan esteroides. Va a tener un Golgi bien desarrollado, vesículas de secreción limitadas por membrana. La secreción de estas células en su mayor parte es estimulada o regulada. Para las hormonas peptídicas también hay una secreción constitutiva de pequeñas cantidades de hormona. Y acá nosotros tenemos la microscopía electrónica de una célula endocrina secretora de proteínas. Fíjense ustedes su complejo de Golgi muy desarrollado y fíjense la gran cantidad de gránulos secretorios, ¿ven? Que se ven como gránulos de color negro. El mecanismo de secreción de estas células implica la síntesis en los ribosomas, segregación de lo que se produjo en los ribosomas en el retículo, procesamiento y concentración en el Golgi
y almacenamiento en los gránulos secretorios. Eso es básicamente el proceso de secreción. La glándula tiroidea almacena su producto de secreción en un medio extracelular, ¿verdad? En un medio extracelular, en el medio de los folículos tiroideos, desde donde son captadas en caso de necesidad. Las células del epitelio folicular tiroideo tienen un RER muy desarrollado. Veamos un poco el mecanismo de acción de las hormonas proteicas. Para eso tenemos este esquema que está en el libro donde ustedes pueden recurrir para mayores detalles. Se produce la unión de la hormona proteica al receptor y el receptor se une a la proteína G. Y hay un cambio de la GDP por GTP en la proteína G. Entonces se disocia la unidad alfa y la unidad alfa se une a la adenilciclasa. La adenilciclasa cataliza la formación de AMP, que es el adenosín monofosfato, a partir de ATP. Y AMP es el segundo mensajero responsable de la respuesta fisiológica de la célula diana estimulada. Ahora veamos cuál es el mecanismo de acción de las hormonas esteroides, la hormona tiroidea, las vitaminas A y D. Las hormonas esteroideas pueden unirse a receptores que están en la superficie celular, en el citoplasma o en el núcleo, como estamos viendo en nuestra imagen. Vienen unidas a proteínas transportadoras, se separan de esas proteínas transportadoras y se unen. Veamos primero la imagen de la izquierda. Se unen atraviesan la membrana celular y se unen a receptores. En primer lugar, receptores citoplasmáticos, donde hay un cambio, una transformación alostérica de este receptor, y ese complejo es guiado hasta el núcleo por la señal de localización nuclear, que en nuestro dibujo está marcada con las letras NLS. Una vez que entra al núcleo, el complejo se une al DNA y regula la transcripción de genes específicos, y luego hay transcripción de RNA mensajero y posterior producción de nuevas moléculas proteicas responsables de la respuesta específica de la célula estimulada por la hormona. Lo mismo va a ocurrir si la molécula que entró a la célula llega hasta el núcleo y se une al receptor nuclear. Por el mismo camino va a unirse ese complejo de receptor nuclear y hormona al DNA y va a hacer lo mismo que estuvimos describiendo. Algunas hormonas esteroideas se unen a receptores que están en la membrana, en caveolas de la membrana de las células, ¿verdad? Y allí se va a producir un mecanismo de acción similar al de las hormonas proteicas que estuvimos describiendo. Esto estamos viendo a la derecha de nuestra imagen, que está marcada con la letra D. ¿Cuál es el destino final de las hormonas en el organismo? Es o una inactivación o la degradación en el órgano diana, en la mayoría de los casos en el hígado o en los riñones, la degradación e inactivación. Y al parecer es un proceso no regulado, por lo que las variaciones de la síntesis o secreción son las que modifican la cantidad de la hormona circulante. ¿Cómo se produce la regulación de la secreción endocrina? Se lleva a cabo mediante un mecanismo de retrocontrol, ya sea positivo o negativo. Veamos qué es el retrocontrol negativo primero. El efecto de una hormona sobre el órgano diana causa la inhibición directa o indirecta de la ulterior secreción de la hormona. Fijémonos en nuestro dibujito de la derecha. Si la secreción de la hormona tiroidea en la sangre baja, esto va a actuar sobre la hipófisis y el hipotálamo para que se produzcan las hormonas estimuladoras de la hipófisis y estimuladoras de la tiroides, para que la tiroides produzca T3 y T4. En cambio, si en la sangre hay abundante cantidad de T3 y T4, eso va a actuar en forma de retrocontrol negativo sobre la hipófisis y el hipotálamo para que disminuyan la secreción de la TRH y TSH, y por supuesto entonces la influencia sobre la tiroides disminuya y la misma reduzca su secreción de hormonas tiroideas.
El retrocontrol puede ser también positivo. Es el efecto de una hormona sobre un órgano diana causa la estimulación directa o indirecta de la secreción ulterior de la hormona. Eso se suele ver en la oxitocina y la contracción de las células musculares lisas uterinas durante el parto. Fijémonos en nuestra imagen. La oxitocina viaja por el torrente sanguíneo hacia el útero, estimula las contracciones uterinas y empuja al niño hacia el cuello uterino. El niño presiona el cuello uterino y eso produce impulsos nerviosos provenientes del cuello uterino que son transmitidos al cerebro. El cerebro entonces estimula a la glándula pituitaria para liberar oxitocina y hay aumento de oxitocina en la sangre y ahí se cierra el círculo del retrocontrol positivo. Hay un sistema endocrino que se llama el sistema endocrino difuso, que son células aisladas que se encuentran en diferentes áreas de nuestro organismo y que son secretoras de hormonas. Se han identificado más de 15 células enteroendocrinas, morfológicamente similares, aunque funcionalmente distintas. ¿Qué quiere decir eso? Morfológicamente se parecen, pero secretan hormonas diferentes. Estas células endocrinas aisladas podemos encontrarlas ubicadas en tubo digestivo, en vías respiratorias, en el sistema nervioso central. Algunas de ellas secretan hormonas peptídicas que influyen en la actividad secretora de las glándulas intestinales y en la motilidad intestinal. En cambio, otras parecen liberar sustancias que difunden y producen efectos locales tróficos en las células de su vecindad. Acá nosotros tenemos dos imágenes. A la derecha una microscopía óptica donde estamos viendo la célula endocrina aislada. Está nombrada como célula APUT. Es una célula que tiene un citoplasma claro, un núcleo redondeado y un nucleolo evidente y que se encuentra entre las demás células del intestino en esta imagen. Y a la izquierda nosotros estamos viendo una microscopía electrónica de esta célula del sistema endocrino difuso. Tiene una superficie apical donde podemos encontrar microvellosidades y un núcleo bastante basal, eucromático, y por debajo del núcleo encontramos los gránulos secretorios. Y con esto terminamos nuestra clase de tejido glandular. Muchas gracias.